Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, Enfoque Regional, Opinión Profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Bienvenidos, gracias por estar. Hoy vamos a retomar el tema de la cuestión institucional, porque como siempre insistimos, es clave para el desarrollo económico, para la prosperidad. Vamos a dialogar con Jorge Gómez, es abogado, fue integrante del Consejo de la Magistratura en Río Negro. El tema que volvemos a traer a la mesa es la decisión de la Corte en su intención de pretender atrasar el juicio a la expresidenta. También el segmento emprendedor, dialogaremos con Agustín Romero, que está liderando un emprendimiento llamado 4E Patagonia, vinculado a la energía solar. Y comenzamos con el tema económico. A mí, les confieso, a veces me aburre la coyuntura, porque esto de ver si el dólar sube, baja, riesgo país, que son indicadores de una economía que no está funcionando, y la necesidad de ir a cuestiones de fondo, a entender el porqué de este deterioro económico y de poder analizar ideas para superarlo. Por eso hemos invitado a Juan Manuel Morales, es licenciado en Administración e integrante de la Fundación Progreso y Libertad. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Me gustaría retomar algo que hemos charlado en el programa el año pasado, vinculado a estas actividades que se están desarrollando y se desarrollaron el año pasado con la Fundación, en cuanto a charlas en los colegios, en donde vos has tocado el tema de los mitos económicos. Sí, efectivamente. Bueno, lo que hacemos dentro del marco de actividades que tenemos con la Fundación Progreso y Libertad es ofrecer charlas a las escuelas secundarias. Generalmente estamos hablando de cuarto o quinto año, en donde tratamos de abordar algunos mitos económicos. Mitos económicos nos referimos con creencias comunes que muchas veces las escuchamos de periodistas, de economistas, las escuchamos en la calle y que no son más que falacias, que son parte un poco de la decadencia cíclica que tiene Argentina desde hace 70 años más o menos, ¿no? Nosotros creemos que el cambio tiene que salir y tiene que despegar a partir del cambio en la sociedad civil, y que a partir de que la sociedad civil demande nuevas ideas, demande cambios, ahí le vamos a poder exigir a la clase política también. Hay una gran necesidad de educación económica, que se escuchen otras ideas, ¿no? Otras campañas. Exactamente. Contame algunos de los métodos que analizás. Mira, lo que nosotros vemos es que Argentina entra en una fase decadente hace unos 70, 80 años, porque siempre comete los mismos errores, ¿no? Y tiene que ver con estos mitos, con creer siempre las mismas cuestiones. Por ejemplo, el gasto público genera crecimiento. Para analizar esto tenemos que irnos a la historia, ¿no? El principal exponente de esta idea lo podemos nombrar a Keynes, sí, ¿no? Aunque antes ya había otros economistas que estaban tendiendo a esto. Pero Keynes, tenemos que ponernos en contexto, ¿no? Después de la crisis del 30, Estados Unidos venía de crecer muchísimo después de la Primera Guerra Mundial, un boom de bienestar, un boom de crecimiento, y de golpe en el 29 hay un crash que en realidad se da porque explota una burbuja dada la cantidad de crédito que había, y lo que en Estados Unidos entra en una crisis. Ahora, ¿qué es lo que propone Keynes? Bueno, Keynes dice, bueno, la demanda agregada, que es lo que demandan todos los agentes de la economía, es igual al PBI. Si nosotros aumentamos la demanda agregada, el PBI crece. Ahora tenemos muchas maquinarias que no se están usando, hay gran cantidad de desempleo, muchos recursos ociosos. Nosotros tenemos que demandar. ¿Qué es lo que pasa? La demanda agregada se compone de tres cuestiones básicas. El consumo de las familias, lo que dice Keynes, las familias cada vez a medida que van ganando más, tienden a consumir menos. Entonces ahí tenemos el primer problema. Segundo, lo que dice Keynes, dice los empresarios, que son los que invierten, son maníacos depresivos. Un día se levantan con ganas de invertir, el otro día ven que la bolsa anda mal, dejan de invertir. Entonces acá tenemos un problema de demanda porque estos no están invirtiendo. Entonces el tercer componente es el gasto público. Entonces dice, ahí está,
esta es la mía, el gasto lo podemos manejar nosotros. Claro. Si nosotros hacemos que se gaste por lo que no gastan las familias y por lo que deja de gastar los empresarios, nosotros vamos a poder llevar la economía a un crecimiento óptimo y salir de este problema. Ahora, lo que Keynes olvida son dos cuestiones. Primero, que la riqueza de un país no se genera a partir del consumo. Y segundo, que es muy importante, es que el consumo tiene que ver con la inversión previa, digamos. Exactamente. O sea, para que haya consumo tiene que haber bienes para consumir. El Estado no genera riqueza. Todo lo que el Estado gaste claro, lo tiene que absorber del sector privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Estado recauda y gasta, se lo tiene que sacar al sector privado. ¿Cuáles son las formas de financiamiento que tiene el Estado? Bueno, tiene tres básicamente. Tiene la presión tributaria, claro, tiene el endeudamiento y tiene llamar al Banco Central para que imprima dinero y poder gastar. Ahora, cuando uno se abusa de este mix de financiamiento del Estado, genera problemas. Claro. Que son los problemas que nosotros venimos teniendo de manera cíclica en estos 70 claro, años. Y hoy es un claro exponente. Tenemos presión tributaria por las nubes que no deja crecer al sector privado. Tenemos una inflación desde hace más de 12 años, 15 años, que tenemos más de una inflación de dos dígitos, claro, de las más altas del mundo, y por el otro lado tenemos un problema de endeudamiento. Deuda pública alta. Exactamente. Claro. Si Keynes hubiese estado en lo cierto, nosotros, mirá, si vos te pones a analizar de la década del 80 hasta el 2010, más o menos, 2008, el gasto público promedio de Argentina estuvo en torno al 31%. Hoy en día está bastante arriba, el 31% en términos de PBI, ¿verdad? Claro. Hoy en día está más o menos en 45, 43, está 12 puntos arriba de lo que estaba siempre. Si Keynes hubiese tenido razón, nosotros gastando más tendríamos que estar mejor. Y sin embargo, del 2011, que Argentina no logra crecer. Claro. Ahora, ese análisis que haces es muy actual porque uno escucha a candidatos que dicen hay que incentivar el consumo y no hablan nada de cómo incentivan la inversión, ¿no? Que es, digamos, el paso previo. Exactamente. Y mira, para que vos te des una idea, el problema básico está en que en Argentina no se puede ahorrar. Si nosotros queremos poner el consumo como el principal motor, estamos poniendo el carro antes del caballo. Porque antes de consumir tenés que producir. Claro. Y para producir tenés que ahorrar y el paso que sigue al ahorrar es la inversión y después vos recién producís. Para que vos te des una idea, Dani, las economías o las sociedades que consumen todo son las africanas. Esas son las que consumen todo. Porque son las más pobres, son pobres, lo poco que agarran lo tienen que consumir. Cuando las sociedades empiezan a generar riqueza y este boom de bienestar que tenemos de los últimos 200, 300 años para adelante, a partir de que se modifican las instituciones y esas instituciones como reglas de juego que hay en la sociedad, nos permiten a los que producen generar excedentes, generar ahorro. Claro. ¿No? Y a partir de ahí se empieza a generar el crecimiento genuino de las economías y del bienestar. Claro, por eso la importancia de entender las relaciones de causa y efecto, ¿no? Que exactamente. Muchas veces no son tan evidentes y hay que hacer un esfuerzo para estudiarlas y entenderlas. Exactamente, que muchas veces lo que parece intuitivo, que vos decís, bueno, incentivamos el consumo, ponemos dinero en la calle, la gente consume, eso hace que aumente la demanda y si aumenta la demanda los comerciantes venden más y así. Eso no es cierto. Lo que nosotros necesitamos es ahorro y es inversión, porque la riqueza de un país no se da por lo que consume, sino por la cantidad de bienes y servicios que tiene para ofrecer a sus habitantes. Claro, claro. Otro de los mitos tiene que ver con la protección de la industria nacional. Exactamente. Bueno, mira, lo de la protección de la industria nacional es una idea muy vieja. Por ahí nos dicen o nos tildan a los que tenemos algunas ideas liberales de que venimos de la época de Adam Smith. Y yo quería decirle que a la gente que cree en el proteccionismo, eso viene del mercantilismo del siglo XVII. Es mucho más viejo. Claro. La idea del mercantilismo decía que una nación era más próspera en cuanto exportaba y no importaba. Claro. Que acumulaba, en cuanto a lo que acumulaba oro. Claro. Primero, eso es una imposibilidad económica. ¿Por qué es una imposibilidad económica? Porque si vos exportás y vos no le comprás nada al mundo, las transacciones que se hacen en el mundo se hacen en una moneda, en dólar en este caso, o en oro, o en una divisa. Si vos exportás, vos te vas a llenar de dólares en tu economía. Y si vos no gastás esos dólares, ¿qué va a hacer? Tu tipo de cambio
se va a apreciar. Claro. Y se va a apreciar y vos te vas a volver poco competitivo. Claro, que y se aprecie el tipo de cambio implica que el dólar se torna barato. Exactamente. Digamos. El dólar baja y vos te convertís en una economía no competitiva. Esto se llama en economía enfermedad holandesa. Claro, si vos claro. exportás y no importás nada, vos vas a tener mucha divisa, tu moneda se aprecia demasiado, vos te volvés muy poco competitivo y vos tenés que dejar de exportar. Claro, claro. Además, para exportar también tenés que importar, por ejemplo, maquinaria, por ejemplo, insumos, para tener con qué producir, ¿no? Así como hay una división del trabajo en las sociedades donde unos son periodistas, los otros pueden ser economistas, otros son inversores, lo mismo pasa con los países. Cada país lo que corresponde es que, primero que no son los países los que exportan, son la gente la que exporta y la que importa, son los consumidores. Entonces es fundamental que los consumidores se sientan cómodos de poder comprarle a quien ellos sientan que les da un mejor servicio a un mejor costo, a un mejor precio, y que ellos a su vez se especialicen en producir lo que mejor saben hacer. Claro. Nosotros tenemos una cantidad enorme de productos protegidos y lo venimos implementando de la década del 30 y la verdad es que no hemos aprendido a desarrollar demasiados productos. De hecho, todavía estamos rogando al clima que llueva porque necesitamos la cosecha, los dólares de la cosecha para exportar. Tal cual. Yo siempre digo, la mejor forma de proteger a las empresas que están en Argentina es bajarle impuestos, que haya una moneda sana, seguridad jurídica. Esa es la protección. Y abrir el mercado. Claro. Por más de que vos tengas el mercado abierto, o sea, lo que hay que entender es que no va a venir un boom de importaciones. Eso no existe. ¿Por qué? Porque vos para comprar, el poder de compra que tienen los habitantes de un país para importar bienes, es lo que exportan. Claro. Entonces, un país puede importar de acuerdo a lo que exporta. De hecho, si yo te muestro los números, los países que más exportan son los que más importan. Y viceversa, obviamente. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay déficit en la balanza comercial, que es algo que preocupa mucho a los economistas, se puede deber a motivos buenos o malos. Claro. Los buenos, ¿qué son? Que ese déficit, esa diferencia de dólares en cuanto a lo que entra y lo que se va, ¿me explico? Claro, hablamos de déficit comercial cuando uno le compra al mundo más de lo que le vende. Claro. Esa diferencia se pagan con dólares que entran por medio de la inversión. Claro, por el ingreso de capital. Claro. Ingreso de capital. Entonces, cuando ingresa capital y una economía crece, no tendría problemas. Claro, tal cual. Es como pasa a nivel personal. Para que uno pueda comprar, primero tiene que vender, tiene que ofrecer algo para tener un ingreso y después puede comprar. Exactamente. En economía, la contabilidad nacional registra todas las actividades, todas las transacciones que el mundo hace con un país en la balanza de pagos. Y la balanza de pagos siempre es equilibrada a mediano plazo. Claro. Juanma, contame algo de tu viaje a Alemania. Estuviste participando de seminarios, de capacitaciones. Sí. El tema de educación, escuelas low cost. Sí, bueno, tuve la suerte de poder asistir a una beca de la Fundación Naumann en Alemania para asistir a un workshop de educación con 24 personas especializadas en temas de educación de todo el mundo, ¿no? Había gente de Pakistán, de Bangladesh, de Asia, de África. Multicultural. Multicultural, sí. Y la verdad que estuvo muy interesante. Y hay una de las cosas que te comentaba es el boom que están teniendo en África y en Asia las escuelas low cost. ¿Qué me refiero? Son escuelas de muy bajo costo privadas que tienen dos características. Primero, que acceden a los lugares humildes donde las escuelas públicas no acceden. Y segundo, la otra gran característica es que los padres de los chicos que envían, los padres de los alumnos están optando por estas escuelas low cost que tienen un valor más o menos de entre $3 mensuales y $7 mensuales, que para ellos es mucho dinero. Están optando por mandar a los hijos a esa escuela y no mandarla a la educación pública de esos países. Esto es un fenómeno que se está dando muchísimo en la India, en muchos países de África, de Asia, incluso ya está llegando a América, en Honduras hay tres escuelas de estas low cost, ¿no? Para esto, lo que se requiere obviamente es una desregularización del sistema educativo y una descentralización. Claro. Que haya más libertad para diseñar programas de estudio. Exactamente. A su vez, todas estas escuelas están avaladas por el Ministerio de Educación de estos países y tienen todas títulos oficiales. Pero es muy interesante ver hoy en día cómo le están enseñando a leer y a escribir a chicos sumamente humildes de África
escuelas privadas, sea de emprendedores, sea de asociaciones sin fines de lucro, sea de iglesias, pero nos estamos refiriendo a un fenómeno privado que está creciendo en todo el mundo y me parece que es algo que podría ayudar a mejorar mucho la educación en el mundo. Sí, sí, sin duda. El mercado da respuestas al tema de la educación, en definitiva. Vamos a seguir profundizando ese tema, teniendo en cuenta que acá en la Argentina tenemos que dar un giro de 180 grados, ¿no?, en el esquema educativo. Juanma, muy interesante, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Daniel. Hablando de mitos económicos, le recomendamos este libro de nuestro querido amigo José Luis Espert, que justamente plantea los mitos que nos han llevado a la decadencia y cómo acceder a ideas para sustituir esos mitos por un conocimiento consistente. Siempre insisto, es fundamental conocer, acceder a otras ideas, para después tener más elementos para formar nuestro propio criterio. Pausa, continuamos. Uno de los temas de mi comentario editorial va a ser la nueva fórmula de Los Fernández, lindo título para una comedia, aunque más que una comedia yo diría una tragedia. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. En el área norte de la ciudad nos encontramos con un nudo vial saturado por el incesante tránsito vehicular. La rotonda Ingeniero Forni es un punto estratégico para la movilidad urbana de la ciudad, donde se producen embotellamientos y caos vehicular, porque esta rotonda fue diseñada para otra realidad. La solución propuesta para resolver este problema fue separar los flujos vehiculares construyendo 2 rulos que van a garantizar desplazamientos continuos de manera que se agilice el tránsito por la zona. Por esta razón, a partir del 1 de abril y durante 8 meses se van a ejecutar las obras previstas para mejorar este acceso a la ciudad. Dada la complejidad de estas obras, se procederá a bloquear todos los accesos a la rotonda Ingeniero Forni. Para mayor información sobre cortes y desvíos, ingresar en www.ciudaddeneuquén.gov.ar. Municipalidad de Neuquén.